Esta mañana me acompaña Fernando Tuesta Soldevilla, él es politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenos días, doctor Tuesta. Para comentar sobre este fallo que ha sido filtrado del Tribunal Constitucional sobre la llamada ley antitránsfuga. Usted me decía, mal llamada ley antitránsfuga. ¿Por qué? Sí, en realidad no es una ley que busca atacar, digamos, el flagelo del transfugismo, ¿no? Esta es la modificación del reglamento que tiene fuerza de ley, que básicamente lo que dice es que no se pueden crear nuevas bancadas una vez iniciado el periodo de 5 años. Y por lo tanto, los congresistas que se sitúan en esta posición, vale decir, salir, digamos, de su bancada, como ha ocurrido con 3 y otros 10 de Nuevo Perú, se le ven recortados, digamos, muchos de sus derechos parlamentarios. El tema es que, si es que efectivamente esta resolución sale en la dirección que en principio se señala, va a crear un efecto político muy grande en el Parlamento. Se va a redibujar lo que es la distribución de fuerzas al nivel del Parlamento. Y eso obviamente, repito, tiene impacto político. Para empezar, ¿no? Por ejemplo, Nuevo Perú es esta agrupación que está dentro del Frente Amplio, que son 10 y 10, ¿no? Ya no se quieren, no quieren estar juntos, pero no hay divorcio. Pero no hay divorcio. Se han separado. Se han separado, pero no hay divorcio, ¿no? Con esto le dan la categoría de divorcio, se separan y tendrían otra bancada. Ahora, pero eso, a ver, está mal que uno ingrese al Congreso por una bancada, y claro, la gente vota por ti porque perteneces también a cierto grupo político, y luego hay algún tipo de fractura, no estoy de acuerdo contigo, me parece que no respetas mis ideas, como fue en el caso de la congresista Donaire, por ejemplo, del fujimorismo, ¿no? Y al final me retiro. ¿Eso está mal? Ya, yo ¿Eso no es quisiera... transfugismo? A ver, este es justamente, Perla, el problema, que el Congreso no ha promulgado una ley contra el transfugismo, porque el transfugismo ya de por sí es un problema definirlo. Tú acabas de dar un ejemplo. Una persona milita en un partido, resulta que por desavenencia se retira. Sin embargo, para los peruanos el transfugismo está asociado a la corrupción. Digamos, nace públicamente, pero no tanto, cuando Vladimiro Montesinos compra a los congresistas, ni bien juramentados, incluso antes, para crear una mayoría. Claro. Entonces ahí está asociada la corrupción. Pero luego vienen estos casos, que se dan en todos los partidos. El mismo presidente del Congreso ha pertenecido a otras bancadas. Entonces, transfugismo es solamente el que debe constituirse en el periodo de 5 años o entre elecciones. Evidentemente que una definición que diría tránsfuga es aquel que sale de un partido para irse a otro, con independencia de cuál es la razón, entonces hay muchos tránsfugas en el Congreso. Claro, ¿y dónde queda la libertad de pensamiento, de elección, de decir en algún momento yo ya no concuerdo con ustedes o me parece que no me están respetando, entonces me reservo el derecho de retirarme? La cosa es incluso más complicada, porque del Congreso, de este Congreso que se inicia en julio del año pasado, el 75% de los congresistas no pertenecen a los partidos en el que fueron elegidos. Más aún, si hay voto preferencial, la gente vota por la persona, en muchos casos con independencia del partido. Estamos delante de partidos, sobre todo en este siglo, de lo que se denomina partidos personalistas, donde el líder, fundador, casi dueño del partido, es el único punto de referencia de todos los miembros. Y ahí estamos viendo el caso, por ejemplo, Peruanos por el Cambio, por decir solamente una bancada. Pero creo que el problema fundamental, y por eso hay tanto revuelo y tanta preocupación en el Congreso, es lo que puede ocurrir con Fuerza Popular. Si bien es cierto, el impacto es para todos. Pero ellos serían, digamos, los más golpeados al ser la mayoría, ¿no es cierto? Ya, entonces, y ya se está demostrando, públicamente lo ha dicho Kenji, lo ha dicho, en fin,
que claro, hay diferencias. Salió la señora Vilca Toma, pasó lo que sucedió con la señora Donaire, y siempre se ha escuchado el rum rum de que hay un grupo importante dentro del Partido de Fuerza Popular que no necesariamente están de acuerdo con las medidas que toma Keiko Fujimori, sino más bien del lado de Kenji, ¿no? Imagínate que efectivamente sale esta sentencia del tribunal, le da una capacidad a Kenji Fujimori enorme dentro del partido. Yo no estoy tan seguro que salga, pero sí capacidad de negociación, porque él le puede decir, él y su grupo, si esto sigue así, nosotros nos retiramos y hacemos otra bancada. Fuerza Popular pasaría de 71 a 47, perdería la mayoría absoluta que le da una capacidad hoy día y un poder enorme. Esa es la preocupación en realidad en el fondo de muchos congresistas. Ahora, y es por eso que por ahí algunos han soltado la idea de vamos a desacatar la resolución, lo cual sería terrible. ¿Se puede desacatar una resolución del Tribunal Constitucional? Eso está al margen, se colocan al margen de la ley y podrían justamente ser denunciados. Pero el tema efectivamente es de orden político. Muchos dicen, no sin razón, y eso es cierto, que esto llevaría a un fraccionamiento mayor en el Parlamento. Pero mira, Perla, cuando se dio la valla electoral o umbral de representación, se dijo, para que un partido pueda ingresar al Parlamento debe tener algo de importancia, no solamente en votos, sino en escaños. Por eso se dijo 5% mínimo, pero el problema fue que le puso una alternativa, o 6 congresistas. Mira, en el 2006, Perú Posible sacó más del 5%, pero consiguió solo 2 congresistas. El APRA al final consiguió 4 congresistas. ¿Por qué digo esto? Porque el reglamento del Congreso decía que para formar una bancada se requería 6. O sea, había partidos que entraban al Parlamento y ni siquiera podían tener el número suficiente para constituir en bancada. Pero luego se subió el número de congresistas a 130. ¿Y cuánto era el 5%? 7. Y el reglamento del Congreso, los congresistas fueron coherentes en ahora exigir 7, no, ¿sabes lo que hicieron? Hace relativamente poco tiempo, bajaron y dijeron, va a ser 5, que ya no es el 5%, va a ser 5 lo mínimo. ¿Por qué? Porque Acción Popular tiene 5, porque el APRA tiene 5. Es decir, estos dos partidos, algunos de ellos que rechazan o, digamos, están en contra de la resolución, resulta que en principio no debieran ser ahora bancadas. Y sin embargo lo son por negociaciones políticas. Eso que yo no digo que está impedido, ni mucho menos, porque el sitio donde hay negociaciones, el sitio privilegiado, el sitio, digamos, donde esto es recurrente, es el Parlamento de la República. Ahora, usted me mencionaba lo de Kenji Fujimori y el impacto tan grande que tendría en todas las bancadas, pero sobre todo en Fuerza Popular. Y yo me pregunto, las nuevas alianzas que podrían formarse también. Muchas. Porque claro, el partido oficialista también tiene sus diferencias, claro. ¿No es cierto? Están completamente partidos. El Premier ha dicho, hay 10 que trabajan con nosotros, hay 7 que se ponen de costado. Entonces, la recomposición del Congreso podría terminar favoreciendo al Ejecutivo con un Kenji Fujimori mucho más empoderado. Claro que lo beneficiaría, es sin duda, ¿no? Podría perder también parte de su bancada. Hemos visto en los últimos días declaraciones de dirigentes, miembros de la bancada de Peruanos por el Cambio, que parecen la oposición. Y algunos han dicho incluso que se saldrían. Pero al gobierno, que no ha tenido una bancada de 18 que se convirtió en 17, un punto de apoyo, realmente una bancada pequeña en número, pero fortalecida, cohesionada, no la ha tenido. Ha tenido una bancada que le ha traído más problemas que apoyo. O sea, eso de pasar de 17 a 10 no va a cambiar mucho. Lo que sí va a tener un impacto para el gobierno es si es que la bancada de Fuerza Popular se divide o si es que la bancada de Fuerza Popular, gracias a la capacidad de negociación que podría tener Kenji Fujimori, pueda tener efecto favorable al gobierno. Evidentemente Kenji Fujimori, su punto primero de agenda es la liberación de su padre. Así es. Ya tengo que terminar, doctor Tuesta. ¿Cuándo se conocería oficialmente este fallo? Porque lo que sabemos es lo que se ha filtrado, ¿no? Sí, en términos estrictamente de tiempo, en principio hay algo que también se ha filtrado, que es el sustento
de la minoría, que quedó en minoría, ¿no? De los dos miembros del Tribunal Constitucional, que tienen que sustentar, parece que cada uno tiene diferencias en relación a esto y se debe hacer de manera pública, digamos, lo más pronto posible. Además, esto haría bien que así se haga, ¿no? Sí, para porque la incertidumbre, especulación, especulación, que creo que le hace daño incluso al mismo Tribunal Constitucional, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Gracias doctor Tuesta. Fernando Tuesta Soldevilla, él es politólogo de la PUC, ha estado esta mañana conversando con nosotros sobre este fallo del TC, fallo filtrado, ¿no? Hay que esperar todavía el pronunciamiento oficial. Los magistrados por lo pronto han dicho que las resoluciones del TC son de cumplimiento obligatorio. Hacemos una pausa, volvemos.